Como vimos en la primera parte del proceso que Dios realizó para la restauración, vemos que era indispensable cumplir con el fundamento de fe y fundamento de sustancia. Pero este fundamento de fe y fundamento de sustancia debía cumplirse partiendo desde el nivel individual y sobre la victoria del nivel individual pasar al nivel familiar, sobre la victoria a nivel familiar pasar al nivel nacional, sobre la victoria a nivel nacional pasar al nivel mundial. Bueno, vamos a ver ahora qué fue lo que ocurrió después de la muerte de Jesús. O sea, obviamente Jesús estaba en la posición de Abel, el mundo en la posición de Caín, debía unirse a Jesús. Repito las palabras de Jesús, él decía: yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Por lo tanto, Caín jamás debe matar a Abel. Sin embargo, el mundo en la posición de Caín terminó crucificando a Jesús. En esta conferencia vamos a ver ahora cuáles fueron algunas de las consecuencias de que esto haya ocurrido y de qué modo la humanidad tuvo que pagar el precio para recuperar la posición perdida. Esta conferencia se llama Los paralelos históricos. Acá vemos entonces que el pueblo elegido de Dios, el pueblo de Israel, se preparó sobre el fundamento victorioso de Jacob. Una vez que Jacob logró a nivel familiar el fundamento de fe, el fundamento de sustancia, él fue bendecido por Dios con el nombre de Israel. Dios le cambió el nombre y lo bendijo con el nombre de Israel. Y ahí, sobre este fundamento, sobre sus 12 hijos y 70 parientes, se estableció el pueblo elegido de Dios. ¿Cuál era la misión de este pueblo elegido? Poder recibir al Mesías. Vamos a ver entonces primero esta parte, el fundamento que se realizó etapa por etapa hasta que el Mesías pudo llegar. Porque el propósito de explicar esta conferencia es mostrar que después de la muerte de Jesús, debido al fracaso de que Jesús fue crucificado, todo este fundamento se perdió. Entonces, para que hoy en día podamos estar de nuevo en el nivel de poder esperar a Cristo, esto significa el Señor de la segunda llegada, para poder esperar al Señor de la segunda llegada, hubo que restaurar de nuevo todo lo que 2000 años perdidos desde Jacob a Jesús. Sobre el fundamento de Jesús, Jacob eran 12 hijos y 70 parientes, y con esto fundó la nación elegida. Sobre el fundamento de Jesús, con 12 apóstoles y 70 discípulos, se puede ver claramente el paralelismo, se fundó la segunda Israel, o sea, los cristianos. Los cristianos están en la posición de ser la segunda Israel porque son los elegidos para esperar a Cristo. En aquella época el pueblo de Israel eran los elegidos para esperar a Cristo. Ahora los cristianos, la segunda Israel, sobre el fundamento de Jesús, son los elegidos para prepararse para la segunda llegada. Son 2000 años de preparación. Entonces vamos a analizar brevemente lo que ocurrió desde Jacob hasta Jesús, para que nosotros podamos entender más el propósito de estos 2000 años desde Jesús hasta hoy. Por qué razón se tuvieron que llevar a cabo y cómo cada etapa es la repetición o la restauración de esta etapa perdida. Cada una de estas etapas restaura todo este periodo perdido. Entonces, cuando Jacob tuvo victoria, aún así el Mesías todavía no podía llegar. ¿Por qué? Porque debía establecerse el mismo fundamento victorioso a nivel nacional. ¿Recuerdan? Pero aparte de eso, si ustedes recuerdan, había un fracaso en la historia que debía pagarse con 400 años de indemnización, que fue el fracaso de Abraham. Cuando Abraham no hizo la ofrenda correctamente bien hecha, Dios le dijo que por este fracaso sus descendientes tendrían que sufrir 400 años de esclavitud en una tierra extranjera. Entonces, aunque hubo victoria en la familia de Jacob, aún así, los descendientes de Jacob tuvieron que pasar 400 años de esclavitud en Egipto. Pero ¿cómo fue que ellos entraron a Egipto? Ellos no iban a entrar a Egipto voluntariamente. ¿Qué fue lo que pasó? En realidad la Biblia cuenta que Jacob tenía 12 hijos, como vemos acá, y había ya una relación de Caín y Abel en la familia de Jacob, con los hijos de Jacob. El hermano menor de los 12 hijos se llamaba José. Y tenía muchas experiencias espirituales y muchas revelaciones, y era muy amado por su padre, por Jacob. Pero los hermanos tenían muchos celos de él. Y varias veces él soñaba, por ejemplo, una vez soñó que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban delante de él. Entonces él le preguntó al padre qué simbolizaba, qué representaba este sueño, y su padre le dijo
que esto representaba que el padre, la madre y sus hermanos se iban a tener que inclinar algún día delante de él. Pero él era el hermano menor. ¿Qué piensan ustedes que sentían los hermanos mayores cuando él les contaba este sueño? Dice, papá me dijo que algún día ustedes se van a tener que inclinar delante mío. A los hermanos no les gustaba nada. Entonces, muchas experiencias espirituales de este tipo tenía José. Y él le contaba a sus hermanos en realidad con toda humildad, pero ellos no lo tomaban de este modo. Entonces un día deciden asesinarlo. Y lo llevan a un bosque para matarlo. Es obvio que ellos estaban en la posición de Caín y él en la posición de Abel, porque es siempre lo mismo, Caín quiere matar a Abel. Pero cuando están ahí llevando a cabo su plan, llevan unos mercaderes egipcios y ellos ven la oportunidad de hacer dos cosas al mismo tiempo, de deshacerse de su hermano y de pronto ganar algunos pesos también, porque deciden venderlo como esclavo. En vez de matarlo, deciden venderlo. Entonces, de paso, ellos se lo llevan y ellos hacen algunos pesos. Entonces, sí, lo venden como esclavo y José es llevado a Egipto. Así es como entra el primer descendiente de Jacob, entra a Egipto de este modo. Pero ¿cómo va a ser Dios para que todos entren? Los demás no van a ir voluntariamente, ¿no? Ocurre un milagro que es muy interesante para que vean ustedes cómo Dios trabaja en la historia. José realmente estaba en la posición de Abel. Esto significa que tenía carácter Abel, tenía buen carácter, era bueno. Dios podía trabajar fácilmente a través de él. Entonces, él en prisión rápidamente comenzó a ganar el apoyo y la aceptación de sus líderes. Y un día, el faraón estaba manifestando su preocupación porque tenía unos sueños muy persistentes. Él soñaba con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Entonces él llamó a sus consejeros, sus adivinos, sus magos, el faraón, y sin embargo nadie podía interpretarle lo que estos sueños significaban, hasta que José se ofreció. Y José le revela al faraón que estos sueños, las 7 vacas gordas, representaban 7 años de abundancia en las cosechas de Egipto. Pero que después vendrían 7 años de sequía, que estaban representados por las 7 vacas flacas. Entonces el consejo de José para el faraón era que él debía guardar, ahorrar la abundancia que iba a haber durante estos primeros 7 años, para que después cuando llegaran los 7 años de sequía, no sufrieran demasiados problemas. ¿Se entiende? Bueno, y ocurre exactamente así. 7 años de abundancia primero, el faraón, siguiendo estos consejos, guarda todo lo que puede. Cuando vienen los 7 años de sequía, no hubo demasiado problema en Egipto. Pero en otras partes, a sus alrededores, sí había muchos problemas, había mucho hambre.